Mi nombre es Santiago Yalico Yersel y voy a realizar los ejercicios de la prueba 1 y prueba 2 respectivamente. Empezamos por la pregunta 4 de la prueba 1, que dice: la medida de la masa de un cuerpo da como resultado 0,600 kilogramos, que también puede ser 0,6 simplemente, y la de su aceleración 3 metros a la menos 1 o 3 metros por segundo. La fuerza neta sobre el cuerpo, expresada con el número correcto de cifras significativas, nos pide la fuerza neta del cuerpo. Entonces, primero tenemos que hallar los datos que ya tenemos. La fuerza es X, desconocida, la que vamos a hallar. La masa nos menciona que es 0,600 kilogramos. Y la aceleración es 3 metros por segundo a la menos 1. La estrategia que vamos a utilizar es la segunda ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vendría la solución: fuerza es igual a masa por aceleración. Nos menciona que la masa es 0,6 kilogramos, que ya está en el sistema internacional, y lo mismo pasa con 3 metros por segundo, que al multiplicarlos saldría la fuerza 1,8, redondeando a la fuerza es igual a 2 newtons. Esto lo reemplazamos en newtons debido al... Esto se mide en newtons debido al descubrimiento de esta fórmula por el científico Isaac Newton en el año 1687. Ok, la respuesta final sería: la fuerza neta sobre el cuerpo es de 2 newtons. En la pregunta 4 de la prueba 2 nos menciona que un cilindro sólido de masa m, aquí podemos ver la masa m, sin embargo recordemos que el peso es distinto, que llegaría a ser a masa por la gravedad. Y un radio. El radio cae rodando sin resbalar por una pendiente uniforme, es decir que es totalmente recta. La pendiente forma un ángulo de θ con la horizontal. Aquí está la horizontal, la pendiente y el ángulo. El diagrama muestra tres fuerzas que actúan en el cilindro. Podemos presenciar la fuerza N, que es la fuerza de reacción normal, es decir, todo el cuerpo o masa tiene una fuerza normal que llegaría a ser una fuerza que va hacia arriba, lo cual también sería igual a una fuerza que va hacia abajo. F es la fuerza de rozamiento, es decir que existe una fuerza de rozamiento, ya que el problema no menciona que la superficie es totalmente lisa, entre el cilindro y la pendiente. Podemos evidenciar tres tipos de fuerzas. Para la pregunta 1 dice: indique por qué F es la única fuerza que proporciona un momento de la fuerza respecto al eje del cilindro. Como bien mencioné, no existe una fuerza de existe la fuerza de rozamiento porque no es una superficie totalmente lisa. Entonces el peso, que es igual a la masa por la gravedad, y la normal, es decir, que la normal va para abajo, digo, la normal va para arriba y la fuerza, el peso, va para abajo, actúan a través del eje de giro, por lo que no hay momento de fuerza. Todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces la fuerza es totalmente cero. Por lo que solo F tiene un brazo de palanca distinto a cero. Esto se debe a la fuerza de rozamiento. Pregunta 4. Pregunta B2. El momento de inercia de un cilindro en torno a su eje es igual a la inercia a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Muestre que por aplicación de las leyes de movimiento de Newton, la aceleración viene a ser igual a 2 tercios por la gravedad del seno del ángulo. Bueno, tenemos distintos datos. En este caso tenemos la aceleración y tenemos lo que vendría a ser la masa. Entonces se va a implementar lo que es la segunda ley de Newton. La sumatoria de la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. La masa vendría a ser masa por la gravedad del seno del ángulo, que es lo que nos pide, menos la fuerza. Ahí estaríamos reemplazando la sumatoria. Vendría a ser igual a masa por la aceleración. Ya descompusimos lo que es la sumatoria, entonces pasamos
al paso 2. Ley de Newton por la fuerza rotacional. Dicho de otro modo, es la fuerza que va a permitir el movimiento del cilindro. Entonces la fuerza rotacional representada por T va a ser igual a la inercia por ser directamente proporcional. Entonces la fuerza rotacional va a ser igual a la inercia directamente proporcional. Llegamos al paso 3, en donde la aceleración va a ser igual a directamente proporcional por el radio. Entonces R pasaría a dividir por lo que sería la aceleración sobre radio directamente proporcional. En el paso 4 reemplazamos 3 en 2. Como ya tenemos el valor de la incógnita, sería igual a la inercia por la aceleración sobre el radio. Lo reemplazaríamos, entonces quedaría la fuerza rotacional, llegaría a ser igual a la inercia sobre aceleración sobre el radio. Entonces la fuerza rotacional sería igual a 1/2, ya que lo menciona aquí que la inercia va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración sobre el radio, que hemos hallado en el paso 3. Por lo que la fuerza rotacional vendría a ser igual a 1/2 por la masa por radio al cuadrado de la aceleración sobre el radio. Así que la fuerza vendría a ser igual a 1/2 sobre la masa por la aceleración, ya que se va prácticamente la fuerza del radio. En el paso 5 reemplazamos el paso 4 en 1. Ya una vez encontrado el valor de F, volveríamos al paso 1, que es nuestra ecuación principal. Entonces diríamos que la masa por la aceleración, que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos la fuerza, ya que estaría pasando al otro lado, sería igual a la masa por la aceleración. La fuerza hallamos que es igual a 1/2 de masa por aceleración, m y m se van, entonces quedaría la gravedad por el seno de teta, que vendría a ser el ángulo, va a ser igual a 3/2 de la aceleración. El minuendo pasa al otro lado como el sustraendo y el sustraendo como el minuendo, por lo que sería 2/3 de la gravedad por el seno del ángulo sería igual a la aceleración. Ya está representado la aceleración. Para la pregunta B2, calcule para teta, es decir, para este ángulo, nos da ya un valor que vendría a ser 30 grados. 30 grados del ángulo. El tiempo que lleva el cilindro sólido desplazarse 1.5 metros a lo largo de la pendiente. Es decir, que va a haber acá una distancia de 1.5 de desplazamiento. El cilindro parte del reposo, un dato muy importante. Entonces quiere decir que la velocidad inicial, en este caso representado por U, vendría a ser 0. Tenemos los datos, aceleración. La aceleración encontrada en el anterior problema vendría a ser igual a 2/3 de la gravedad por el seno del ángulo. La distancia nos dice que se desplaza 1.5 metros y el ángulo que vendría a ser 30 grados, el nuevo ángulo de la pendiente. La fórmula principal. Esta fórmula principal parte de la fórmula del MRV, que es igual a la distancia, es igual a la velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. La distancia en esta oportunidad la estamos tomando como S, ya que va a ser un desplazamiento. U, como es la velocidad inicial, va a ser igual a 0. Y 0 multiplicado por cualquier otro número es 0. Entonces se elimina este valor. Entonces quedaría 1/2 de aceleración por tiempo cuadrado. El cuadrado pasaría a la raíz y se tomaría el tiempo del minuendo de 2 pasa a multiplicar al otro lado, por lo que sería 2s sobre la aceleración. T va a ser igual a la raíz cuadrada de 2s sobre la aceleración.
reemplazamos S, que vendría a ser, dijimos, la distancia 1.5 metros, serían 2 por 1.5 metros, sobre la aceleración. Aceleración, ¿cuánto dijimos que valía? Está pues en el problema anterior, 2/3 de la gravedad por el seno del ángulo. El seno, la gravedad vale 9.81, el seno del ángulo, el seno de 30, que vendría a ser 1/2. Multiplicando 2/3 por la gravedad 9.81 por 1/2, y esto al ser dividido por 3, que es 2 por 1.5, tendríamos un tiempo de 0.96 segundos. Calcula, y es lo que la incógnita nos pide. Calcule el tiempo cuando el ángulo sea 30 grados. La pregunta 4, en la C de la pregunta 4. Se coloca un bloque de hielo sobre la pendiente junto al cilindro sólido y se sueltan ambos al mismo tiempo. Es decir, ahora tenemos dos masas, el hielo y el cilindro. El bloque de hielo tiene la misma masa que el cilindro sólido y se desliza sin rozamiento. Es decir, el cilindro sólido, ya no existe una fuerza de rozamiento. Entonces, en cualquier punto de la pendiente, la rapidez del bloque de hielo es mayor a la rapidez del cilindro. Ahí dice, resuma por qué, utilizando la respuesta del B1. Volvemos a la pregunta del B1 y encontramos la respuesta, que es la aceleración es igual a 2/3 por la gravedad del seno del ángulo. Entonces vemos que la aceleración del hielo es g por el seno del ángulo, ya que dice que no tiene fuerza, entonces omitiríamos los 2/3. Mientras que para el cilindro, en el que sí existe una fuerza de rozamiento, la aceleración seguiría siendo el mismo valor, 2/3 de la gravedad por el seno del ángulo. Por lo tanto, la velocidad del hielo siempre debe ser mayor en el punto. En la pregunta D, dice, se reemplaza el cilindro sólido por un cilindro hueco, es decir, que tiene agujeros de igual masa y radio. Es dos distintos, son el mismo cilindro, solamente que uno tiene agujeros. Sugiera cómo afectará este cambio si se lo hace a la aceleración de B1. Ya tenemos la aceleración de 2/3 por la gravedad del seno del ángulo en ambos cilindros, sin embargo uno tiene agujeros. Entonces la respuesta más lógica sería que el cilindro hueco tiene mayor momento de inercia. A decir inercia quiere decir que tiene mayor resistencia, por lo tanto una aceleración más pequeña, simplemente por el hecho de contener los agujeros. Gracias.